Como hemos dicho antes, constantemente David fue objeto de falso testimonio por parte de Saúl, sus enemigos e incluso por algunos de sus hijos. No sabemos quién es su enemigo en este salmo, pero mientras él se mantenía en constante oración, según dice el verso 4, para obtener fuerza espiritual y para cumplir el propósito al que había sido llamado, alguien lo acusaba y lo acusaba con lengua falsa, con palabras insidiosas, con odio, con calumnias, con falso testimonio, dice acá el salmista en los versos 2, 3 y también el verso 20. Probablemente la acusación venía de su hijo Absalón acá en este salmo o de alguno de sus más allegados porque él se sentía traicionado cuando dice acá en el verso 5, me devuelven mal por bien y odio por amor. No hay cosa más dura que ser afectado falsamente de cosas que nunca hemos hecho, pero más duro es recibirlo de seres a quienes tanto amamos. Con frecuencia la violación del noveno mandamiento, que está en Éxodo 20:16 y que forma parte de los mandamientos de Dios, con frecuencia ese mandamiento es pasado por alto por la gran mayoría de cristianos. Nos escandalizamos cuando alguien viola el séptimo mandamiento, pero este es pasado por alto y ha producido mucho daño en las familias y en la sociedad. Las falsas acusaciones, el chisme, los inventos y las muchas mentiras tienen que ver con la violación directa y descarada de este mandamiento. Desde los versos 6 hasta el 19, David pide a Dios que se encargue de quien le acusa falsamente. En época de David, la ley exigía que de encontrarse a una persona culpable de falso testimonio, de calumnia o de mentira, debía recaer sobre él todo el mal que él había deseado contra su prójimo. El salmista no está dispuesto a devolver el mal o de tomar venganza por el daño recibido, pero todo lo que enumera en estos versos era lo malo que le deseaban a él. David solo pide a Dios que se encargue de sus enemigos, cumpliendo lo que la ley de la época establecía. Es importante entender esto. No somos nosotros quienes debemos tomar venganza por el daño recibido de alguien. Jehová será quien destruirá todos los labios lisonjeros, dice el salmista, allá en el Salmo 2, verso 3. La lengua que habla jactanciosamente, Dios la destruirá. Mientras tanto, David, lejos de seguir afectado, toma una actitud de alabanza y de adoración a Dios. El salmo concluye diciendo, yo alabaré mientras tanto a Jehová en gran manera con mi boca. En medio de la muchedumbre lo alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. La mejor medicina para el alma, mi amigo, no es buscar a los enemigos y cobrar venganza, sino más bien poner nuestra causa en las manos de Dios y alabarle en oración y canto. Los enemigos de David tal vez se burlaron o se habrán reído de él por mucho tiempo, pero nunca podrían prevalecer para siempre contra él. David era un hombre bendito de Jehová y eso era lo más importante. Cuando tengas un conflicto, como David, acude a Dios en oración y cuéntale cómo estás siendo injustamente afectado. Mi amigo, Dios es real y Él escuchará tu dolor y te defenderá como lo hizo con su hijo David. Tampoco des motivos para que alguien te critique o te afecte. Cuida tu reputación, pero si tú haces todo lo posible por que las cosas vayan bien y a pesar de eso alguien busca tu mal, nunca te olvides que Dios siempre estará contigo y Él te defenderá. Que Dios te bendiga.